Dios Todopoderoso, te agradecemos por poder alabarte juntos, alzar nuestras voces en gratitud para decirte cosas lindas. Te pedimos tu bendición sobre este momento, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu esté guiando a Gustavo. Bendícelo y bendícenos a nosotros. Ayúdanos a obedecerte y estar atentos a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí, ahora vamos. Muy buenos días. Estamos de fiesta, como decía Luciano, y nos vamos a tomar unos breves minutos antes de poder presenciar este hecho tan significativo, tan especial para la iglesia como es el bautismo. Vamos a dejarnos unos minutos para pensar en el acto, en el significado que tiene este acto que vamos a presenciar, que vamos a poder disfrutar en esta mañana. Yo quiero compartir, les invito a que leamos juntos un pasaje, un breve pasaje del Nuevo Testamento, donde se va a relatar un encuentro entre dos protagonistas muy especiales, entre dos personalidades muy especiales. Entre estos dos protagonistas vamos a encontrar un diálogo muy sustancioso, muy rico, y lo significativo es que este encuentro y este diálogo se va a dar en un contexto bastante similar al que vamos a presenciar esta mañana. Se va a generar a orillas de un río allí en Israel y previo a un acto de bautismo, en el contexto similar al de esta mañana de bautismo. Vamos a leer en Mateo capítulo 3, para quienes no tengan su Biblia, vamos a ver el pasaje aquí proyectado en la pantalla. Está el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Allí se está relatando el pasaje que vamos a considerar esta mañana. Jesús, dice el Evangelio de Mateo, fue de Galilea al río Jordán para que Juan, al quien era conocido como el Bautista, lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le contestó, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con lo que Dios exige. Después del bautismo y luego que Juan aceptó bautizarlo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre Jesús como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Como les decía, la narración nos muestra un diálogo muy interesante entre Juan el Bautista y Jesús, diálogo que vamos a estar tratando de desentrañar y reflexionar juntos en esta mañana. El contexto del pasaje es que Jesús llega al sitio donde Juan estaba bautizando, recorre 40 kilómetros desde Nazaret, en la provincia de Galilea, al norte de Israel, va hacia las orillas del río Jordán. Seguramente en aquella ocasión, en aquel lugar, había mucha gente, porque según otros registros que vemos en la Biblia, mucha gente acudía a donde Juan estaba bautizando. Venía gente de Judea, de Jerusalén, de zonas aledañas, y ellos pedían que Juan los bautizara. Ahora, Jesús llega hasta ese lugar, se aproxima a Juan y, para asombro del propio Juan, le expresa un
un deseo. Le dice y le pide que lo bautizara. Quería ser bautizado por Juan como el resto de la comunidad que se acercaba a ese lugar. Ante ese pedido, Juan, dice el relato que acabamos de leer, se esfuerza en persuadirlo a que cambie de opinión. Y el argumento que Juan le expresa a Jesús es: yo soy el que necesito ser bautizado por vos, y no al revés. Juan tenía un alto concepto de la persona de Jesús. Él había declarado anteriormente: viene uno superior a mí que ni merezco desatarle el cordel de sus sandalias. Y ahí estaba ese ser superior al cual Juan estaba anunciando, pidiendo que lo bautizara. Y Juan le dice: yo soy el que necesito. Yo soy el que necesito. Y me quedé pensando en esta frase, porque creo que es la misma expresión que usaron un día quienes esta mañana han decidido bautizarse. Ellos, de distintas maneras, en distintas circunstancias, con diferentes procesos, un día manifestaron delante de Dios que necesitaban de su presencia en sus vidas. Cada uno de ellos y cada uno de los que hemos sido bautizados, un día reconocimos que éramos pecadores, que necesitábamos arrepentirnos de nuestra condición y redireccionar nuestra vida en otro sentido. Porque saben, arrepentirse no es solo lamentarse por el pasado. Arrepentirse no es solo lamentarse por los errores cometidos o por los fracasos que hemos protagonizado. Arrepentirse es observar el pasado, buscar el perdón de Dios y cambiar de dirección. Y cambiar de giro mi vida. Arrepentirse no es resignarse y pensar: yo soy así y ya no cambio más. Es creer que Dios puede abrir un camino nuevo, un camino diferente. Es creer que Dios me saca de ese lugar, me perdona, me libera del peso de la carga y cambia mi manera de pensar y cambia mi manera de actuar. Eso es lo que llamamos conversión, ¿no? Es una obra sobrenatural que solo Dios realiza cuando nos acercamos a Él. Y cuando le decimos honestamente y con el corazón abierto: yo soy el que necesito. Como lo dijo Juan esa mañana, ¿no? Yo soy el que necesito. Ahora, frente al argumento persuasivo de Juan el Bautista en el relato, Jesús le va a responder a Juan y lo va a responder sin dar muchas vueltas, sin dar muchas explicaciones. El argumento y la respuesta de Jesús a Juan el Bautista fue claro, simple y contundente. Él le dijo: así debe hacerse porque tenemos que cumplir con lo que Dios manda. Tenemos que cumplir con lo que Dios manda. El bautismo, que vamos a ver esta mañana, es un mandato, es un principio establecido por Dios y por lo tanto cumplir con él, obedecerlo traerá y añadirá bendición a nuestras vidas. Alguien dijo, si lo podemos poner en pantalla, alguien dijo que el alfabeto español comienza con A, B, C y D. En el lenguaje del reino de Dios comienza con obedecer. Los principios establecidos por Dios merecen reflexión, merecen el estudio, merecen el debate, pero nunca la oposición, porque funcionan para nuestro bien. Y cuando hablo de principios de Dios no me estoy refiriendo a un conjunto de reglas, costumbres o tradiciones de la religión. Me refiero a normas que Dios dejó claramente establecidas en su palabra para nuestro bien,
para nuestro crecimiento, para nuestro enriquecimiento, para que podamos vivir una vida plena. Volviendo un poquito al relato, podríamos también decir que las decisiones espirituales siempre se toman en intimidad entre nosotros y Dios, siempre en intimidad. Pero hay un momento en que esa decisión íntima la debo manifestar, la debo exteriorizar públicamente. Por eso hoy, como lo hizo Jesús ese día en el Jordán, delante de muchos testigos, Florencia, Miguel, Maxi, Juanjo, Pablo, de manera libre, de manera voluntaria, van a hacer pública su fe y su decisión de ser discípulos y seguidores de Jesús delante de todos nosotros. El agua, esta agua, no quita pecados, no hace milagros, pero si yo en el agua expreso mi decisión y mi compromiso de seguir a Cristo y de servirlo como parte de su iglesia. Ya no soy un creyente que mira y que observa de espectador, soy un discípulo que actúa y que trata de vivir cada día de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Finalmente, en el texto de Mateo 3:13, aparecen algunas manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Dice que hay dos manifestaciones visibles. Los cielos se abren, cuando Jesús es bautizado, los cielos se abren, el Espíritu desciende en forma de paloma sobre la persona de Jesús y hay una manifestación audible, una voz de Dios que dice desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Era el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo que se hacen presente. No se quieren perder ese acontecimiento. Hay alegría en los cielos por el Hijo de Dios que era bautizado. Jesús estaba a punto de comenzar su servicio público. Iba a tener por delante 3 años para cumplir el propósito encomendado por Dios en la tierra. Y aquel día, a las orillas y en el río Jordán, es equipado por el Espíritu Santo, es afirmado en su identidad de hijo y es avalado y contenido y abrazado por la ternura de su Padre. Yo no sé si esta mañana tendremos manifestaciones sobrenaturales como en aquel día. Dios es libre, Dios es soberano y Dios puede manifestarse de distintas maneras. Lo que sí estoy seguro es que Dios ya ha hecho algo sobrenatural en la vida de quienes hoy se bautizan. Dios los ha equipado con el Espíritu Santo, ha afirmado su identidad de hijo y quiere manifestarles más, una vez más, su amor, esperando cumplir en ustedes una obra de servicio para la edificación de su iglesia. En esta mañana hay fiesta en la iglesia por 5 personas que han decidido bautizarse. Pero dice la Biblia que habrá celebración en el cielo por cada hombre y por cada mujer que se reconoce pecador y regresa a Dios. Por eso disfrutemos de la fiesta en la iglesia, pero sé consciente de que si te tomás de Dios, si pones su fe en Él, generás fiesta en los cielos. Fanny Crosby, ahí vamos a poner una imagen. Fanny Crosby es una mujer que vivió en los Estados Unidos entre 1820 y 1915. Una de las mayores referentes de la música gospel, de la música cristiana. Vivió una vida bastante complicada. A pocas semanas de su nacimiento queda ciega por mala praxis. A poco tiempo, a los pocos años, pierde a su papá y va a ser contenida y criada por su mamá y su abuela, quienes le inculcan
su fe en Jesús. Fanny tenía los ojos velados, tenía oscuridad en sus ojos, pero Jesús había iluminado su corazón. A tal punto que años más tarde va a escribir más de 9.000 canciones cristianas, más de 9.000 himnos, 9.000 poemas hechas canciones. Y uno de esos poemas es titulada Tuyo soy, Señor Jesús. Tuya soy, Señor Jesús. Decía Fanny, tuya sois, Jesús. Escuché la voz de tu amor hablándome aquí, más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. A seguirte a ti me consagro hoy, impulsada por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy para servirte, mi Señor. Que ese deseo que inspiraba la vida de Fanny Crosby sea también el deseo que inspire sus vidas. Porque ustedes también han escuchado la voz de Dios y hoy están manifestando que consagran su vida para servir a este Dios que conocieron. Que la luz de Dios que había en el corazón y en el espíritu de Fanny Crosby también sea la luz que ilumine nuestro corazón y que nos saque de nuestras penumbras y de nuestras oscuridades. Que así sea.